Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En referencia en parte a lo que comentaba hace un rato el compañero y amigo Eddie Alcántara, en torno al hecho de que aquí hay un aparente consenso de parte de todas las fuerzas políticas y no políticas sobre la necesidad de propiciar un diálogo o un pacto que garantice la factibilidad de estas elecciones. Miren, si nosotros observamos, nosotros estamos en temporada alta y recientemente el Banco Central publicó las estadísticas sobre el sector turístico en el mes de enero, que es uno de los mejores meses en cuanto a llegada de turistas a la República Dominicana, y hubo una caída estrepitosa de la llegada de turistas en sentido general, principalmente de la llegada de turistas provenientes de Estados Unidos, que es nuestro principal receptor de visitantes. Cuando se produjo la situación que ocurrió en torno a las elecciones municipales del pasado día 16, yo dije y repito y mantengo la posición de que ninguno de los dos principales partidos de la República Dominicana, entiéndase el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno, tenían el más mínimo interés en que esas elecciones no se realizaran. Ambos se prepararon para esas elecciones y a ambos les convenía que esas elecciones se celebraran. Luego hubo una situación que se puede considerar de errática de parte del Partido de la Liberación Dominicana al decir que, o al citar en su rueda de prensa de análisis de la situación que había ocurrido luego de suspendidas las elecciones, al citar por nombre al principal candidato del principal partido de la oposición, argumentando que este fue quien presionó para que las elecciones se suspendieran de manera total y no de manera parcial como quería el Partido de la Liberación Dominicana. Digo que fue un error porque con eso el Partido de la Liberación Dominicana automáticamente estaba dándole un elemento o introduciéndole un elemento político partidario a una situación de crisis político-electoral que no necesariamente era político partidaria, sino que era una situación que estaba afectando a nuestra democracia. Pero aparte de eso, luego vimos en un video donde el presidente de la Junta Central Electoral conversa con los representantes de todos los partidos políticos antes de suspender las elecciones y donde todos coincidían en pedir que las elecciones se suspendieran de manera total y no de manera parcial. E incluso el delegado político del Partido de la Liberación Dominicana, cuando se le pregunta en esa reunión, tampoco hace referencia a que se suspendan de manera total, sino que dice que es una decisión que no está en su mano, que tiene que consultarlo con su partido. Lo cual hizo quedar mal al Partido de la Liberación Dominicana. Y hago referencia sobre eso, porque entonces posteriormente lo que vimos fue que una situación que se produjo en efecto a lo interior de la Junta Central Electoral y que no tuvo que ver, a mi entender, con ninguna mala intención de ningún partido político en particular, y mucho menos de los dos principales, porque los dos principales tenían buenas perspectivas con relación a esas elecciones. Entonces se convirtió en una situación de ataques y de acusaciones hacia cada uno de los partidos, con el agravante de que al partido que está en el gobierno es al que se le pegan mayores acusaciones, como es lógico. Y hago esa referencia por lo siguiente. Ahora nosotros tenemos una situación de crisis político-electoral que se está tratando de resolver en parte. Y tenemos la buena disposición de todos los actores del sector social y político del país de propiciar una especie de acuerdo de entendimiento tendente a garantizar que esas elecciones se celebren bien y que se recupere la confianza en nuestra democracia. Pero tenemos también una situación de que nuestra economía se ha visto en efecto afectada por esa situación. Y por eso vemos que la cúpula empresarial dominicana ha estado reuniéndose constantemente con la Junta Central Electoral, porque la cúpula empresarial dominicana es la que tiene más que perder en una situación de crisis, porque la cúpula empresarial dominicana ha visto en los últimos 15 años crecer sus riquezas gracias a la estabilidad política y social que se vive y económica que se vive en la República Dominicana. Entonces ellos entienden que en una situación de inestabilidad, principalmente política, entonces sus perspectivas de seguir enriqueciéndose y de seguir prosperando
lo cual es lícito y válido, pues entonces se pudieran ver afectadas. Entonces, una preocupación válida del sector privado, del sector empresarial, de que, óyeme, nosotros queremos que esto salga bien. Pero también esa preocupación debe ser mayor o tan alta como la del sector empresarial del presidente de la República, que es el que ha estado exhibiendo los últimos 8 años de prosperidad, de reducción de la pobreza, de mejoría de la economía, de crecimiento, de estabilidad, de buena gestión gubernamental. Y está finalizando su gestión gubernamental. Por lo tanto, en términos políticos, al que menos le conviene que aquí haya una situación de empeoramiento o de agravamiento o de afección de la economía dominicana es al presidente Danilo Medina. No solo porque él está terminando su gestión y tiene que terminarla mostrando un país próspero, un país con una gestión gubernamental buena, sino porque como quiera que sea, a él le quedan, después de las elecciones presidenciales, 3 meses de transición en los cuales tiene que terminar bien. Por lo que considero que el próximo 27 de febrero, donde el presidente Danilo Medina va a ofrecer la rendición de cuentas, es un buen escenario para que el presidente Danilo Medina asuma el liderazgo con relación al llamado a diálogo, al llamado a un pacto, al llamado a un acompañamiento a la Junta Central Electoral, al llamado a establecer aquí o sentar aquí las bases de participación de la sociedad o de los actores principales de la sociedad para que las elecciones municipales y posteriormente las presidenciales y congresionales se celebren de manera adecuada y sin ningún tipo de dificultad. Pero no solo eso, sino que tiene que entender, y me imagino que lo sabe, porque el presidente Danilo Medina es un hombre de vasta experiencia, tiene que entender el presidente Danilo Medina que el gobierno es el principal sospechoso de lo que ha ocurrido y de lo que vaya a ocurrir, incluyendo salir ganancioso en las elecciones que vienen, donde la oposición política tiene un aire de triunfalismo extraordinario y se olvida de que se gana voto a voto, no por percepción. Entonces, es posible que cuando vayamos a las urnas y el PLD voto a voto saque mayoría, entonces aquí hay una situación de incredulidad o de denuncia de fraude o de acusación al gobierno de estar metido en cualquier tipo de acto mediante el cual haya habido un resultado adverso, no a la voluntad del pueblo, sino a la voluntad de los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque el gobierno es el principal sospechoso. Y el gobierno ha dejado que eso siga creciendo. Y ha dejado que eso siga creciendo porque el gobierno se ha olvidado de asumir una posición de liderazgo en cuanto a el hecho de hacer ver que esas elecciones se realicen con transparencia y de hacer ver que aquí, después de esas elecciones, la democracia salga fortalecida. Porque por un lado, el gobierno del presidente Danilo Medina tiene que hacer que el triunfo o el resultado ganancioso, en caso de que así sea, del Partido de la Liberación Dominicana se vea legítimo. No solo que sea legítimo, sino que se vea legítimo. Y para que se vea legítimo, entonces tiene que propiciar o ser el principal propiciador de ese diálogo al cual hace referencia la oposición política. Aquí nosotros tenemos un presidente de la República y tenemos 2 expresidentes. Y esos 2 expresidentes, por fortuna, son 2 expresidentes de partidos diferentes. Y aparte de eso, tenemos 2 candidatos, entre los cuales está el próximo presidente de la República. Quiere decir que aquí los 5 principales protagonistas políticos que tiene este país son Danilo Medina, Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Hipólito Mejía y Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque son los que han gobernado, los que están gobernando y los que están por gobernar. Por lo tanto, son en términos políticos los más interesados en que la República Dominicana muestre un nivel de estabilidad social, política y económica aceptable, manejable, para que no se deteriore el avance que hemos tenido en estos últimos 15 años o en estos últimos 16 años. Y hago referencia a eso porque lamentablemente tuvimos una crisis que afectó al país en el año 2003-2004.
porque si no entonces incluyera también los años anteriores. Por lo tanto, el presidente Danilo Medina tiene que asumir el liderazgo en ese sentido. El presidente Danilo Medina tiene que asumirlo porque el presidente Danilo Medina no solo es el representante del partido político de mayor tamaño y de alta preferencia electoral en la República Dominicana, a pesar del declive que ha tenido, sino porque el presidente Danilo Medina es el que está administrando el Estado y es al que le conviene que el Estado en su gestión termine bien. Dos razones para que el presidente Danilo Medina aproveche ese escenario del 27 de febrero para asumir el liderazgo en cuanto a la necesidad de que en efecto aquí haya una participación mayor de todos los representantes de la sociedad en el fortalecimiento de nuestro Estado electoral a través de la Junta Central Electoral y de hacer ese acompañamiento al cual hace referencia la oposición política. Dos razones. Una de ellas es legitimar en apariencia lo que va a ser legítimo en la realidad, que es el resultado electoral que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones del 15 de marzo, porque ciertamente va a obtener una muy buena participación, porque se gana voto a voto, no se gana por percepción. Y lo segundo es hacer que su gestión gubernamental concluya entregándole al próximo gobierno y entregándole a su país un Estado en el cual haya estabilidad, crecimiento y fortalecimiento, no solo en el ámbito social y democrático, sino también en el ámbito económico.